Buenos días, queridos hermanos, a todos aquellos que no alcancé a saludar, les doy mi más cordial saludo. Luego de reponer un poco las fuerzas de un tiempito de vacaciones que tomamos con la familia, ya otra vez estamos de vuelta. Por motivos laborales yo no me puedo tomar vacaciones en enero y febrero, así que por esa razón tuvimos que hacerlo el mes de diciembre. Y pensaba en la canción que hemos cantado, el Señor ha sido fiel, ¿verdad? ¿No? O tu fidelidad. Eh, a- Podemos, cada vez que hacemos la grilla de sermones, ponemos al comienzo de cada año, ponemos una frase que decimos, Ebenezer, ¿no? Hasta aquí nos ayudó el Señor. En todo el tiempo el Señor nos ha ayudado, nos ha sostenido. Y viendo que ha llegado el final de año, qué rápido pasó, ¿no? La verdad que voló el año, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando tenía mis 18, 19 años, mi padre me decía, mira hijo, la vida del hombre es como dice la palabra del Señor, es una neblina que pronto desaparece. Y hoy que ya pinto canas y unas cuantas ya, puedo decir que es cierta que es la palabra del Señor, ¿no? La vida del ser humano es como una neblina. Shh. Hoy está totalmente densa la neblina y de poquito se va desvaneciendo y ya pasó, ¿no? Y nos hace bien recordar cada vez que cumplimos los años lo que decía el salmista: enséñame, Señor, a contar de tal manera mis días que traiga al corazón sabiduría, ¿no? Que cada año que vaya pasando, cada época que nos toca vivir, que lo podamos vivir con sabiduría y con discernimiento. Porque el tiempo pronto pasa y un día cerraremos nuestros ojos y los abriremos en la presencia del Señor. Y allí estaremos con Él para siempre. Quiero decirles que hoy estamos finalizando con el... ¿puedo pedir, por favor, que me pongan este aire acondicionado a 24 grados? Porque me estoy congelando. Así que si alguien me puede poner el aire acondicionado un poquito más, si no voy a empezar con la garganta a toser y no quiero distraerlos. Ponemos el celular en función vibrar y utilícelo para memorizar y masticar lo que es el sermón de hoy, ¿sí? Saque foto a las proyecciones, a lo que le llame la atención, sáquele y medítelo, ¿eh? Durante la semana. Roberto Ragaglia, ¿estás por acá? ¿Dónde anda Robertito? Ah, ahí está, porque los controles remotos los tenía Roberto. No sé dónde habrán ido a parar. Bueno, ok, muy bien. Estamos finalizando ya el libro de Proverbios. Tomamos este año, hicimos una prueba este año de meditar la palabra del Señor y luego alabar en consecuencia de esto. Vamos durante el mes de enero y febrero, a estar viendo acerca de la alabanza. ¿Por qué es importante alabar al Señor? ¿Por qué es importante adorar al Señor? ¿Sí? ¿Y por qué lo debemos hacer con alegría, con gozo, con todo nuestro ser, como dice el Salmo 150? ¿Usted se acuerda lo que dice el Salmo 150? Dice, todo vuestro ser alabe a Jehová, ¿sí? Alaben con panderos, con júbilo, con alegría, con alabanza, alaben al Señor, ¿sí? No es un sentimiento. Hay gente que dice, no, hoy no canté porque no me sentía con deseos de alabar al Señor.
quiero decirte, querido hermano, que de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, estás pecando, ¿sí? Porque cuando desobedecemos la palabra del Señor, estamos pecando. Cuando la palabra del Señor dice, y todo vuestro ser alabe al Señor, no te está diciendo si te sentís bien, alabás, si no te sentís bien, no alabés. ¿Está bien? Entonces vamos a ver por qué es importante adorar. Vamos a tomar un material muy lindo que está escrito sobre la importancia de la adoración y lo vamos a estar viendo en enero y febrero con esta misma modalidad. Vamos a tomar el sermón y luego a adorar al Señor, alabar al Señor. Así que procure estar tempranito, hermano. No haga la gran cordobesa. Usted sabe lo que hacemos los cordobeses, ¿no? Decimos 10:30 y llegamos a las 11. ¿Está bien? O decimos 9 y llegamos a las 9:30. ¿Sí? Justamente empezamos el culto a las 10:30 para poder no empezar tan temprano. Pero si decimos 10:30 y llegamos a las 11, estamos complicados. Y el culto dura 1 hora y media, estamos muy, muy complicados. Luego, el pastor Gustavo Rizzo, el último domingo de febrero, va a tomar la iniciación del libro de Génesis y empezaremos estudiando Génesis 1:1 desde allí al comienzo hasta el final. Hoy cerramos con la serie de Proverbios. Ahí está. Bueno, a ver cómo hago. Estoy medio complicado. Quiero pedirle a los hermanos varones si pueden venir al finalizar el culto para ayudar a remover estas tarimas. Tenemos que llevarlas arriba y los hermanos que tienen esta actividad de lo que es la obra de Navidad Gaucha, muchas hermanas no tienen la fuerza como para poder hacerlo, así que necesitamos jóvenes. A ver, ¿quién se puede quedar un ratito para ayudar a levantar estas tarimas? A ver, ¿hay alguien? ¿Sí? Bien, muy bien. Perfecto, gracias. Excelente, gracias. Gracias. Ahí está, así podemos desarmar estas tarimas y volver a la normalidad. Estamos finalizando el libro de Proverbios, que lo hemos visto muy por encima, querido hermano, ¿sí? Lo hemos visto muy por encima. Ha sido una mirada a vuelo de pájaro. Con la ayuda del Señor, lo vamos a ver en unos años más adelante. La serie es Sabiduría de Dios para Vivir y el tema de hoy, para cerrar, es de acuerdo a todo lo que has escuchado de Proverbio, ¿vas a vivir conforme a la manera de Dios o a la manera del hombre? ¿Sí? Hay paradigmas que tenemos los seres humanos y Proverbio te da un montón de paradigmas, un montón de bases sobre la cual fundar tus decisiones para que vos decidas conforme a estos parámetros que te da el libro de Proverbios. Y de esa manera de vivir vas a alumbrar a esta sociedad o no. ¿Sí? Por eso vamos a leer estos versículos que están aquí, el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, usted se acordará, esa porción donde el Señor habla del Sermón del Monte y se sienta con sus discípulos. Dice aquí el Evangelio que el Señor llevó a los discípulos aparte y le dio como un retiro espiritual. Eso es el Sermón del Monte. Un retiro espiritual y le empezó a enseñar a cada uno de los discípulos. Así que vamos a leer Mateo 5, 13 al 16, puestos de pie porque es palabra de Dios. 5, 13 al 16. Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada?
ya no servirá para nada, sino que será para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y luego vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice así: te escribo para que si me tardo, le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo dilecto, y le dice así: te escribo esto para que si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia, ¿verdad? Dice que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? La iglesia de Cristo es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Sabe lo que es un baluarte? Una bandera. Cuando los ejércitos marchaban a la guerra, ¿sí?, mientras ese baluarte estaba en alto, significaba que el ejército todavía estaba dando la batalla y se mantenía todavía la posibilidad de vencer. Y luego vamos a volver a leer el versículo que nos ha liderado durante todos estos meses, que es el de Proverbios 3, 5 al 6, y dice: confía en el Señor, repítelo conmigo, por favor. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Toma asiento, querido hermano. Cuando uno lee el libro de Proverbios, puede llegar tal vez a la conclusión que si uno lo lee de manera al azar y desaprensivamente, sin ningún tipo de precaución ni de conocimiento, puede llegar a la conclusión, quedarse con la impresión que su contenido es tenue e indefinido, ¿no? Como que acá no habla de doctrina. Bueno, ¿qué doctrina encontramos en Proverbios? No, bueno, si uno lo lee así desaprensivamente el libro de Proverbios y escuchamos todo lo que hemos aprendido, parecería como que es una serie de consejos y nada más. O si alguien es hostil a la palabra del Señor, puede llegar a la conclusión que en realidad no hay ningún principio que hable de Dios y simplemente es una serie de consejos humanos. Y de la misma manera que alguien piensa de una forma, yo pienso de otra. Y como estamos en el posmodernismo, usted sabe lo que es el posmodernismo, ¿verdad? Vivimos en una época en donde la verdad está firmemente basada sobre la nada. ¿Sí? Entonces vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, la Biblia tiene su verdad, pero la palabra de Dios dice que hay una sola verdad. Y es la que está en la palabra de Dios. No hay varias verdades. ¿Sí? La verdad es una sola y es la palabra de Dios que se ha mantenido fiel. Y los otros días pensaba, querido hermano, usted sabe que si alguien lee un artículo hoy de medicina, que es el campo donde yo tengo mayor formación, y quiere utilizar el mismo escrito, el mismo trabajo de investigación de acá a unos 10 años, dice, no, eso ya no sirve porque es viejo. ¿Y eso qué te está dando la idea? Te está dando la idea que las verdades de hoy son relativas. Y pensaba qué importante es poder tener en consideración
que la palabra de Dios se ha mantenido a lo largo de los años, ¿no? ¿Por qué un escrito de tanta antigüedad se puede mantener vigente a pesar de los miles de años que ha sido escrito? Porque es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios permanece. En cambio, los escritos de los hombres valen hoy, mañana ya no valen. ¿Por qué? Porque no son verdades absolutas. Son verdades de los hombres. Y esto es lo que podría llegar a pensar alguien hostil a la palabra del Señor y decir, bueno, si este libro no existe un Dios verdadero y no habla de un Dios verdadero, son conceptos humanos. Esos son conceptos humanos, yo tengo mis conceptos, yo vivo de acuerdo a mis conceptos. Pero hemos visto a lo largo del libro de Proverbios 3 evidencias que Dios es el autor de Proverbios. Primero, el libro distingue entre la prudencia y la moralidad. El autor es consciente del pecado. ¿Y por qué es consciente del pecado? Porque si Dios dice una cosa, cuando uno transgrede eso la palabra del Señor dice que es pecado. Es errar el blanco, es el concepto de la amartía. ¿Qué es amartía? Es apuntar para un lado y terminar tirando para el otro lado con una flecha. Y tercero, el Dios en el libro de Proverbios es el mismo Dios del Antiguo Testamento por los principios que vamos a ver enseguida. ¿Por qué decimos que el libro distingue entre la prudencia y la moralidad? Porque a veces pensamos que la prudencia es importante para tener algún tipo de beneficio, ¿verdad? Yo no voy a hacer este negocio porque la otra vez me salió mal. Entonces, para obtener algún tipo de rédito, soy prudente y hago esta cosa. Esto no es lo que dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla que la moralidad siempre toma prioridad sobre la prudencia. Es decir, por ejemplo, hay un proverbio que dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva adelante de los grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que una cuestión prudente es que es bueno ser agradecido con las personas y hay empresas que a fin de año tienen la sana costumbre, de acuerdo a lo que dice el proverbio, de hacer un presente navideño para aquel que estuvo haciendo negocios con él, ¿verdad? Y dice Proverbios, dice que la dádiva, esa dádiva que yo doy, ese reconocimiento, a veces los médicos nos pasa eso, que a fin de año viene agradecido algún paciente o en el caso de un empresario viene algún cliente y da una dádiva en reconocimiento de todo el trabajo y el esfuerzo y el empeño que puso esa persona para llegar al fin de año y tener buenos resultados en la empresa. Eso es bueno, eso lo alaba Proverbio, pero distinto es el soborno, ¿verdad? El soborno es otra cosa. Y Proverbio dice, el impío toma el soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. Una cosa es una dádiva en reconocimiento de una labor y otra cosa es sobornar a alguien para que actúe según mi beneficio. Y eso está condenado. Por eso el autor de Proverbios es Dios mismo, porque Dios antepone la moralidad por encima de la prudencia. Porque alguien puede decir, no, yo voy a ser prudente y para que este juicio salga bien, lo voy a coimear a este que me puede ser un testigo falso. Y eso no está avalado por la Biblia. O como me pasó, queridos hermanos, generalmente cuando hablamos de corrupción, creemos que los únicos corruptos son los policías, los jueces, no sé, algún otro, los políticos, y no es así, ¿eh? Cuando la corrupción se infiltra en una sociedad, todos son corruptos.
hay arquitectos corruptos, médicos corruptos, abogados corruptos, maestros corruptos, todos son corruptos. Y si usted quiere ver cómo la corrupción progresa, usted fíjese cómo la gente dice, bueno, yo te doy esto, usted quiere que lo compremos con recibo o sin recibo. Si usted está comprando sin recibo, usted está entrando en la ilegalidad, porque no está pagando lo que corresponde al César, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor acá está hablando de lo que es la moralidad, está encima de mi beneficio. Por eso el autor de Proverbios es Dios mismo. Y a mí me pasó, yo lo he contado en otras oportunidades, que apenas me recibí de médico, yo derivo a un paciente para que le hicieran un electrocardiograma de esfuerzo a un cardiólogo que era amigo mío, con el que hacíamos guardia, porque yo sabía que era un buen médico, un buen cardiólogo, y cuando me encuentro con él en la próxima guardia, me trae un sobrecito. Y en ese sobrecito que había plata. ¿Por qué? Porque me coimeaba para que, su idea era coimearme para que yo le siguiera derivando pacientes. ¿Sí? Entonces yo se lo devolví y le dije, yo te derivo el paciente no porque reciba algún beneficio tuyo, sino porque considero que sos un buen cardiólogo. Por eso, si la sal, hermano, se desvanece, ¿con qué va a ser salada la tierra? Si nosotros no ponemos el límite, ¿dónde va a estar el límite? Y hablando de límite, mi querido hermano, yo sé que soy hartante, pero como el ser humano es de memoria frágil, ¿sí? Yo quiero recordarles ahora que vamos a entrar en periodo estival, la historia del traje de baño según el tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Y usted fíjese cómo va achicándose a lo largo del tiempo, ¿eh? Cómo se va achicando. ¿Dónde está el límite? Pregunto yo, hermano. ¿Dónde está el límite? Porque si vos tenés cola les, ¿cómo le vas a decir a tu hija que no tenga cola les el día de mañana? Que yo no sé cómo va a ser el día de mañana. Porque si hoy usamos tanga, el día de mañana no sé qué vamos a usar. No sé qué van a usar mi nieta, no sé qué va a usar. ¿Sí? Entonces, yo les pido prudencia, hermanos, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si la sal se desvanece, si la iglesia no pone el límite, ¿quién lo va a poner? ¿Quién lo va a poner? ¿Esta sociedad lo va a poner? Mire cómo va esta sociedad. ¿Sí? Y le digo que he tratado de ser prudente. Si usted cree que esto es demasiado erótico para ponerlo acá en el templo, no le quiero decir las cosas que seguí avanzando, las cosas que se seguían viendo. Entonces, ¿dónde está el límite, mi querido hermano? ¿Dónde está el límite? ¿Lo pondrá la iglesia? Porque si la sal... ¿Saben cuál es el argumento que utiliza el Señor Jesucristo? En aquel entonces, la sal se utilizaba como elemento de pago. De ahí viene el término salario, ¿sí? Salario viene porque se utilizaba la bolsita de sal en distinta cantidad de kilos, porque era utilizado para prevenir la descomposición de la carne. De ahí vienen los chacinados, ¿sí? Los chacinados, el jamón crudo, especialmente el salame de la colonia, que tanto les apetece a algunos, ¿no es cierto? Todo eso, ¿por qué son salados? Porque era la manera en que antes se utilizaba para mantener algo y que no se pudriera. Entonces, la sal era muy valiosa en la época del Señor Jesucristo y se almacenaba en el templo. Y había en el templo, hay planos en donde había un lugar donde estaba el salario, donde se depositaba la sal para pagar en aquel entonces. Era otra moneda de pago corriente que se utilizaba. Entonces, ¿qué hacía? Cuando la sal
entraba muy contaminada, venía contaminada, en aquel tiempo no existía la manera de depurarla que hay ahora, y perdía su valor. Entonces, ¿para qué se utilizaba en aquel tiempo la sal? Que no servía para salar. Se la utilizaba para tirar en la calle, que estaba llena de estiércol, estaba lleno de barro, entonces se la tiraba en la calle y para lo único que servía era para que la gente la pisoteara. Esa es la figura que está usando el Señor Jesucristo. Entonces, si la iglesia, columna y baluarte de la verdad, no defiende los valores de la fe, ¿quién los va a defender, hermano? ¿Quién los va a defender? Por eso el autor es el mismo autor de la Biblia. Nuestra preocupación debe ser la justicia y no el éxito. No siempre ser justo es ser exitoso, hermano, ¿eh? No siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces por ejercer la justicia usted pierde. Yo perdí coimas. Yo perdí dinero. ¿Por qué? Porque no me trencé a lo que era la cometa de recibir por derivar paciente. Entonces, la justicia que exige aquí Proverbios es justamente muy superior a lo que es el éxito. El autor es consciente del pecado. El hombre vulgar, el hombre no cristiano, no es consciente del pecado. Cuando uno le dice adulterar está mal, ver pornografía está mal, dice, ¿qué te dice el hombre común y corriente, la sociedad? ¿Qué te dice? Para vos está mal, para mí está bárbaro. Te dice así, ¿verdad? Entonces, cuando Proverbios habla de pecado, está Dios hablando y marcando el límite y diciendo, esto está bien, esto está mal. Por eso el autor de Proverbios es nuestro Señor y Salvador. Por ejemplo, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Dios es el que está diciendo, ¿quién puede decir de ustedes, yo estoy limpio de pecado? Como dijo el Señor Jesucristo delante de la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién puede decirlo? Nadie, ¿verdad? Dios mismo es el que está marcando el límite entre lo que está bien y está mal. En Proverbios 24, 11 y 12 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro, porque si dices, lo cierto es que no lo supimos, ay, yo no sabía, no me enteré, no me tocó a mí, no me metí porque no es una causa mía. ¿Qué dice? ¿Acaso no lo considerará el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y él pagará al hombre según sus obras. Y queridos hermanos, a mí este proverbio me habla muy serio, porque no tan solamente es pecado aquel que hace algo que está mal. La Biblia dice que también es pecado aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. También eso es pecado. Y usted sabe que ayer, 28 de diciembre, se celebró ¿qué día? El Día de los Inocentes. ¿Y saben qué apareció en internet? Apareció esto. Dice, ya festejaste Navidad, ahora nos toca a nosotras. Hoy, 28 de diciembre, recordamos a Herodes, anteriormente Faraón, que legalizaron el aborto por un mundo mejor sin religión. Que sea ley. Las únicas inocentes somos nosotras. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? No, pero a mí no me toca. Yo no voy a abortar. Yo me quedo en el molde. A mí no me toca. ¿Sabes qué, querido hermano? Te lo digo con autoridad, y esta foto la pongo no porque quiera vanagloriarme. Lejos, como dijo el apóstol Pablo, de mí gloriarme, solo me glorío en que soy
un vil pecador que he sido restaurado por la gracia de Jesucristo. Me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Y en eso nada más me voy a gloriar. Pero doy gracias al Señor que hay hermanos que salimos a defender estas verdades. Porque es lindo. A mí no me hace ninguna gracia después de un día de trabajo de ir a este tipo de actividad. Pero ¿sabes por qué lo hago? Porque me hace acordar lo que dijo Helmut Lamparter a propósito de este proverbio que citamos recién. Helmut Lamparter fue un teólogo alemán que dijo: estas palabras no se pueden leer sin considerar con vergüenza más profunda cómo la cristianidad evangélica en Alemania cayó cuando se llevó al matadero a los hijos de Israel. Muchos cristianos dijeron: a mí no me toca. No, yo no estoy metido en esa. ¿Te acuerdas lo que dice el proverbio que leíamos recién? Dice Proverbios 24, 11 y 12, libra, o sea, libremos nosotros a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. Porque si dice, lo cierto es que no lo supimos, ay, no me enteré, no me tocó a mí. Dice, ¿acaso no lo considerará el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y él pagará al hombre según sus obras. Entonces dice Lamparter, dice, las vivas protestas, cuando los alemanes estaban masacrando a los judíos, los cristianos evangélicos protestantes de aquel tiempo, ¿qué dijeron? Callemos no, porque a nosotros no nos toca. Salvo, dice, las vivas protestas de un pequeño grupo no pueden ser olvidadas, pero eran tan escasas como las excepciones que solo confirman la regla. Uno que otro se levantó para confirmar la regla, ¿no es cierto?, la excepción de la regla. ¿Qué decían? La excusa mundialmente extendida del alemán era esta: Wir haben nicht davon gewusst. No hemos sabido nada de eso, decían los alemanes cristianos en aquel tiempo. Se nos cae de las manos. El desconocimiento del Antiguo Testamento, en este caso, se ha manifestado en forma especialmente amarga. ¿Hubo en Alemania un solo púlpito en el que se predicaba sobre este texto en aquellos años? ¿Hubo algún púlpito que se pudiera parar, aunque le costara la cabeza al pastor, y decir, esto que se está haciendo es pecado y está mal? Y yo quiero decirte que sí, hubo uno. Hubo uno que vivió 39 años, este pastor nada más, y que fue Dietrich Bonhoeffer. Y probablemente en este pastor alemán golpeó duramente en su cabeza estas palabras. Y él hablaba de la gracia barata. Lamento que la proyección no se pueda ver bien, pero después la puedes bajar por internet si quieres. Pero te la leo para que la puedas entender. Dice, la gracia barata, y quiero decirle, querido hermano, que estoy cansado de la gracia barata. Estoy podrido de la gracia barata. Estoy harto de la gracia barata, de la que hablaba justamente este pastor. ¿Qué es? Dice, la gracia barata, decía Dietrich Bonhoeffer, es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Vení a Cristo, Dios te perdona. Si te arrepentís, te perdona. Si no, Dios no te perdona. Si te arrepientes en tu corazón, Dios te va a perdonar. Si no te arrepientes, lo que estás predicando es una gracia barata. No prediquemos una gracia barata sin arrepentimiento. Hay perdón y remisión de los pecados si hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Esto es lo que decía Bonhoeffer. El bautismo sin la disciplina de la iglesia. Es decir, bauticemos cualquiera, no importa cómo vengan, así no va. Sin hacer un trabajo de disciplina y de restauración, decirle, a ver, vos cómo te vamos a bautizar, pero ¿cómo es tu vida? ¿Cómo estás andando en tu vida?
Comunión sin la confesión. La absolución sin la confesión personal. La gracia barata es gracia sin discipulado. La gracia sin cruz. La gracia sin Cristo vivo y encarnado. Esto se paró a decir Dietrich Bonhoeffer en los años de la dictadura nazi. Y si usted cree, hermanos queridos, que estamos hablando de algo que pasó allá a lo lejos, no, querido hermano, hoy está viviendo una dictadura. Hoy estamos viviendo una dictadura. No sé si no tuve tiempo de bajarlo por internet, pero te habrás enterado, seguramente los estudiantes de la universidad se habrán enterado de este estudiante de la Universidad Siglo XXI que por hacer un festejo, tomando a la chacota lo que es el movimiento feminista, automáticamente fue escrachado por este monopolio que tenemos de comunicación como es el Grupo Clarín. No espere usted que el Grupo Clarín hable a favor de la vida y en contra del aborto, porque lo tienen como política de Estado dentro de este monopolio. El Grupo Clarín, dígase, Diario Clarín, Canal 12, Radio Mitre, siempre van a hablar a favor del aborto y en contra de las dos vidas. Entonces el Grupo Clarín lo escrachó a este chico. Automáticamente la Universidad Siglo XXI, que había aprobado el examen, este chico le dijo que no lo aprobó nada y que lo tiene que volver a rendir, y que encima una materia que es optativa, que es un curso sobre ideología de género, lo tiene que hacer forzosamente si quiere recibirse. Entonces, como ha dicho Ari, hola, 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 ahí, hola, 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 ahí está. Muy bien, gracias hermanos. Miren, si no están los hermanos ahí, estamos en el horno, Muy bien, gracias hermanos. Entonces, ¿sabe qué pasó con este querido pastor, Dietrich Bonhoeffer? ¿No? Le termino de contar. Entonces, ya la universidad no... ¿Qué es lo que tiene que hacer la universidad? Evaluar el grado de tu conocimiento. Y de acuerdo al grado de tu conocimiento, aprobarte o no. Pero resulta que ahora estamos en una dictadura. Porque ya la universidad, que está infiltrada por esta dictadura, no regula solamente el nivel de tu conocimiento, sino la ideología que tenés. Y si la ideología que tenés no es conforme a la dictadura que se está implementando hoy, entonces no te aprueba. Fíjense a lo que hemos llegado, ¿no? Fíjense a lo que hemos llegado. Yo sé muy bien, queridos hermanos, yo estoy como docente en la universidad y estoy dispuesto a pagar el precio. Que el día de mañana me digan, no puede enseñar más acá. Y gloria a Dios. Como dice el apóstol
Pedro, es mejor sufrir por hacer lo bueno y no sufrir haciendo lo malo. ¿Verdad? La iglesia de Jesucristo Rey, ¿será columna y baluarte de la verdad, querido hermano? ¿Será columna y baluarte de la verdad? O diremos, a mí no me toca, a mí no me toca. Hablando con el Consejo Pastoral de Córdoba, con el pastor Velar, yo le decía, mire pastor, yo creo que la iglesia de Jesucristo va a tomar conciencia recién cuando las balas piquen cerca. Usted sabe, es un término del ejército. Usted sabe cuando las balas piquen cerca, ¿no? Porque cuando uno ve que explota una bomba allá, ¡pum! Uy, están en guerra, ¡pum! Y allá está lejos. Pero cuando ya vos sentís que una bala te hizo ¡pim! Y te picó al lado, vos decís, ¡epa! No está tan lejos la guerra. Entonces cuando te venga una nieta de 12 años y te diga aborté, ¿y cómo no me dijiste? No, porque no estoy obligada a decírtelo. O cuando vengas, como está ocurriendo ya en la Universidad de Rosario, en Santa Fe, que te quieran sacar un hijo, porque el hijo inocentemente a los 6 años dijo, pero ¿y qué tal será ser varón o ser mujer? Y vos le digas, no, eso no. Y te va a decir, ¿usted no lo quiere enseñar en esta manera? Se lo vamos a sacar a su hijo. Entonces, cuando empiecen a picar las balas cercas, ahí la iglesia de Jesucristo se va a poner las pilas. No lo sabíamos, no lo sabíamos. El autor también habla que los ejercicios religiosos no compran favores. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros oramos al Señor y desobedecemos la palabra del Señor, no esperes que tu oración sea escuchada. Como dice el apóstol Pedro, hablando a los maridos, si los maridos estamos en discordia con nuestras esposas, no esperemos que nuestras oraciones sean escuchadas. El autor también es consciente del pecado, porque es Dios quien habla, hablando acerca también del sacrificio. El sacrificio de los impíos es una abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Cuando nosotros tenemos un corazón recto, venimos a hacer lo que el profeta Isaías en el capítulo 1, ¿usted se acuerda el profeta Isaías en el capítulo 1, cuando el profeta Isaías se da cuenta que el pueblo de Dios se había vuelto en un pueblo religioso? Y Dios le dice al pueblo a través de Isaías, dice, ya no quiero más ofrendas, ya no creo más sacrificio, dice, me causan repulsión el tipo de sacrificio que hacen. Dice, vengan, dice, estemos a cuenta, confiesen el pecado. Dice, si sus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nosotros vamos con un corazón constrito y humillado delante de la presencia del Señor, ¿qué dice la palabra del Señor? Al corazón constrito y humillado, tú, oh Dios, no despreciarás. No despreciarás. Uno tiene que dejar el pecado en un arrepentimiento que obre. Sí, estoy arrepentido. Y bueno, pero ¿cuáles son los frutos de arrepentimiento? No, pero estoy arrepentido, ¿eh? Pero ¿cuál es el fruto que muestra que realmente estás arrepentido? Porque si tu arrepentimiento no obra de alguna manera, con misericordia y verdad, dice, se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal, ¿de qué arrepentimiento hablamos? Porque si yo digo
que estoy arrepentido de la pornografía y sigo mirando pornografía como si nada, ¿de qué arrepentimiento estamos hablando? Si yo estoy arrepentido de haber robado el trabajo de alguien, y cuidado, hermanos, con aquellos hermanos que dicen, no, yo te hice el trabajo, pero quedó una parte sin... ¿Pero te pagaron todo el trabajo? Sí, te pagaron todo el trabajo. ¿Y la parte que dejaste sin hacer? Eso es un trabajo que hay que devolverlo, porque ese trabajo está pagado. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros nos quedamos con algo que no es nuestro, estamos faltando a la verdad. Estamos haciendo algo que va en contra de lo que la palabra del Señor dice. Y dice también que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa sus pecados alcanza de Dios misericordia. El mismo Dios de los demás libros del Antiguo Testamento también habla acerca de este pacto que el Señor ha hecho entre Dios y los hombres. No podría ser el autor de Proverbios Dios si no hablara de este pacto que Dios ha hecho con el hombre, el pacto de la ley de Dios. Cuando habla de la adúltera, dice que ésta quebranta el pacto que ha hecho con Dios, delante de Dios con su esposo, y esto hace que sea tan grave el pecado del adulterio. Cuando nosotros hemos hecho un pacto con nuestro cónyuge, porque acá hablaba de la mujer adúltera, pero también el hombre es adúltero, y está hablando acerca de la relación matrimonial. Cuando yo adultero, y acuérdese lo que dice el Señor Jesucristo, no tan solamente adultera con el que se acuesta con una persona, también adultera el que mira a otra persona para codiciar a esa persona. Y si esa persona que estás codiciando no es tu cónyuge, estás adulterando en tu corazón. ¿Y por qué eso está mal? Porque estás rompiendo un pacto. Porque el Dios del pacto con el pueblo de Dios es el autor aquí también de Proverbios. Y habla de este pacto. También habla de los que dejan la ley y alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Hermanos queridos, cuando guardamos la ley de Dios, no esperemos caer simpático a la gente de este mundo. ¿Sí? Cuando guardas el pacto de Dios en tu corazón, como hicieron aquellos muchachitos Sadrac, Mesac y Abednego, que propusieron en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Y esto le cayó simpático al resto de la gente. Daniel, cuando propuso obedecer a Dios antes que a los hombres y no adorar a la estatua que había levantado Nabucodonosor, ¿le cayó simpático a los que estaban del lado del rey? No. Le cayó pesado y fue condenado. Es decir, que cuando nosotros no hacemos la ley de Dios, no guardamos la ley de Dios, los impíos te alaban y decís, che, qué flor de gaucho que sos vos, qué bueno, sos macanudísimo. Yo en la universidad más de una vez tuve problemas porque en aquel tiempo me decían, che, firmá que yo no voy a estar, pero firmá por mí. Y para mí era muy duro decirle, no te voy a firmar porque me estás haciendo mentir. Claro. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, cuando no agradamos a Dios, el mundo te alaba, los impíos te alaban, pero cuando vos querés guardar la ley de Dios, ellos empiezan a tener contiendas con vos. Empiezan a ponerse pesados, te dicen, che, qué mal compañero que sos, ¿cómo no me firmás? Pero claro, ¿es fácil ser igual que el resto,
lo difícil. Por eso el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos se hace fuerte, ¿y quiénes lo arrebatan? Los valientes. Y ser valiente no es nada sencillo. Sin profecía el pueblo se desenfrena, dice Proverbios 28, 16, mas el que guarda la ley de Dios es bienaventurado. Cuando hablamos de ley, hermanos, estamos hablando no tan solamente del Antiguo Testamento, sino hablamos también de lo que son las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles de Jesucristo, todo lo que es el Nuevo Testamento. Y cuando uno quiere agradar a Dios, y no es nada sencillo, querido hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? Ancho, espacioso. Es fácil ese camino. Entrar en la trenza es lo más fácil que hay. Por eso el camino es ancho y espacioso. Pero el camino que lleva a la salvación, ¿cómo es? Es estrecho, es difícil. Agradar a Dios antes que a los hombres no es sencillo. Vas a perder prestigio, vas a perder trabajo, vas a perder amigos. ¿Sí? ¿Sí? Evidentemente que sí. Cuanto más se abandona la enseñanza, nuestro mundo descristianizado. Esto es una traducción literal del comentario bíblico que leí, querido hermano, y quiero leerlo para que tengas idea de lo que te estoy diciendo. Cuanto más se abandona esa enseñanza, o sea, cuando más dejamos la ley de Dios, los mandatos de Dios, nuestro mundo descristianizado, tanto más se hunde en el paganismo del que Dios lo salvó en una ocasión. Es decir, la gente hoy está hablando, tomo el tema del aborto porque es lo que está hoy en el tapete. A veces la gente está diciendo de que el aborto es algo de avanzada. No, hermano, estamos volviendo a la época de los romanos. A la época en donde los filósofos romanos le decían a las mujeres romanas que dejaran de abortar a los chicos porque estaba disminuyendo la tasa de natalidad. Eso lo describe Vishal Mangalwadi en su libro, El libro que dio forma al mundo, y habla de, creo que fue Séneca, no estoy muy seguro, el filósofo romano, que llamaba la atención a las mujeres romanas para que dejaran de abortar porque estaba bajando la natalidad, porque se da lo mismo que hoy. ¿Qué pasaba con el Imperio Romano? Había opulencia. Y claro, al haber opulencia, buen pasar económico, ¿qué sucedía? Y criar un hijo, y más si era discapacitado, era todo un tema. Entonces, ¿qué hacían? Las abortaban. Con el advenimiento del cristianismo, esto se revierte, pero ahora estamos volviendo otra vez hacia atrás, a la época del paganismo. Entonces, Dios salvó en una ocasión el mundo, y tanto más abiertamente se va pareciendo al antiguo mundo del paganismo, que el apóstol Pablo describe en Romanos 1. Usted quiere ver la sociedad de hoy, lea Romanos 1, especialmente la segunda parte del capítulo 1 de Romanos, en donde dice que la gente dejó de adorar a Dios para adorar a bestias. Hoy se alaba más la creación que a su creador. Estamos yendo para atrás. Pues ¿acaso no se puede decir ahora de nuestros pueblos que también cambiaron lo que dice Romanos 18:31? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por lo cual Dios no se entregó a las pasiones vergonzosas. Hermanos, cuando la iglesia deja de ser sal en la tierra, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó con la Alemania nazi. La iglesia se cayó y la Alemania nazi fue arrasada. Y muchos cristianos probablemente murieron en las bombas nazis, las bombas de los aliados que se desperdigaron por toda la nación de Alemania. Tengamos esto presente, hermanos. Yo siempre recuerdo el video de Ray van der Laan de la ciudad de Laquis. Usted sabe que la ciudad de Laquis era una ciudad
que fue la que primero tomó el imperio asirio antes de la caída de Jerusalén con el imperio babilónico. Y la ciudad de Laquis fue arrasada por el imperio. ¿Y qué? Fue un castigo de Dios el que la ciudad de Laquis fuera arrasada por ese imperio. ¿Por qué? Porque había muchos temerosos de Dios, como demostraron las ruinas que encontraron después. Gente que guardaba la ley de Dios, pero ¿qué hacía? Vivía en su mundito. Somos un pequeño pueblo muy feliz y no salaba la sociedad. Cuando vino el castigo de Dios, vino por todos iguales, ¿eh? Y eso es lo que pasa cuando la iglesia se calla. Así pues, su conclusión constituye un comentario llamativo de la primera línea de nuestro proverbio. Esos, aunque no conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice Romanos 32. No solo los que la hacen, sino también los que se complazan con los que la practican. Conclusión. En el resumen de Kittner dice que Proverbios es un libro que rara vez nos conduce a la iglesia. Este libro de Proverbios que hemos analizado no habla de la iglesia, no habla de la doctrina de la gracia, no habla de la doctrina de la salvación. ¿De qué es lo que habla? Habla de la sabiduría que va por las calles. Habla de la vida práctica del cristiano fuera de la iglesia. Habla de lo que tenemos que ser fuera de la iglesia y no tan solamente dentro de la iglesia. Y la pregunta que quiero que te hagas, si las pruebas que te tocan vivir en tu vida personal te han conducido a Dios a través de la Biblia y te han indicado lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, lo que tienes que parecer, o es que tanto la Biblia están haciendo que las pruebas, en vez de acercarte a la palabra de Dios, te están alejando de la palabra de Dios. El libro de Proverbios es un libro eminentemente práctico, que nos dice cómo vivir a la manera de Dios. Y tenemos dos caminos. Cuando Moisés se para delante del pueblo de Israel, le dice, aquí les doy a elegir entre dos caminos, escojan ustedes. Cuando Josué ve que el pueblo de Dios se está paganizando, se para delante del pueblo de Israel y le dice, escojan hoy a quién van a servir, si a los ídolos de nuestros antepasados o al Dios que nos rescató del cautiverio de Egipto. Yo y mi casa, dice Josué, vamos a servir al Señor. Escojan ustedes. Hemos leído el libro de Proverbios, queridos hermanos. El libro de Proverbios da los consejos que Dios ha establecido para nuestro bien. Y Dios pone delante de nosotros caminos de vida y caminos de muerte. Escojamos hoy qué camino vamos a tomar. Nos ponemos de pie, vamos a cerrar la meditación a través de esta reflexión y le pido a los hermanos de alabanza que pasen para continuar adorando al Señor posteriormente. Cerramos nuestros ojos, oramos, rogamos al Señor en este tiempo especial. Padre del cielo, gracias por tu palabra que hemos aprendido a través de Proverbios, que nos enseñas las sendas de la vida. Como dice también tu palabra, nos mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Te adoramos, Señor, y bendecimos en esta mañana porque tu palabra llega a nuestro corazón con una claridad cristalina meridiana, Señor. Y en esta sociedad paganizada que ha vuelto su rostro en contra de ti, Señor, tú nos llamas a seguir siendo sal y luz de esta tierra. Padre eterno, tu palabra es verdad. El hombre es mentiroso, que toda palabra
de Dios es viva, real, penetrante como espada de dos filos. Pero sabemos, Señor, que este mundo vive con valores totalmente contrarios a tu voluntad. Por eso en esta hora te rogamos, Señor, la fortaleza para vivir conforme a tu verdad, Señor. Conforme a los valores que nos has dejado escrito en tu palabra para bendición de nuestras vidas. Yo quiero rogar también por aquellos que aún viven a su manera y no a la manera de Dios. Y probablemente vengas con cargas, con angustias, con pesares que no han podido ser solucionados a través de lo que este mundo te da. Como dijo el Señor Jesús, todo aquel que bebiere del agua de este mundo volverá a tener sed. Pero el Señor nos da el agua de vida para que tengamos vida y vida en abundancia. Yo te animo en esta mañana a que tomes la decisión de arrepentirte de tus pecados y decir: Señor, perdona mis pecados. He vivido mi vida según mi manera de pensar y ahora quiero vivir según a tu manera, Señor. Perdona mis pecados y ven, Señor, ven, Espíritu Santo de Dios, y dame el agua de vida para que brote de mi interior y no tenga sed jamás. Señor amado, te rogamos que aquellos que abren su corazón en esta mañana para que tú vengas a morar a su vida, realmente tu Espíritu Santo venga y sean llenados de tu presencia, Señor. Este mundo solamente da agua que causa sed y vacío interior. Pero el agua que tú nos das, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, da vida y vida en abundancia. Que en esta mañana, Señor, tú puedas venir al corazón de aquellos que lo han abierto de par en par, para que entres a través de tu Espíritu y des vida nueva y en abundancia. Te rogamos estas misericordias en el nombre de Jesús.